Buenas noches, nuevamente qué pena con ustedes. Fue un problema de señal lo que ocasionó el cierre de la llamada. Para no perder más tiempo, nuevamente nos disculpamos por parte del grupo. Ahora sí hago la presentación. Entonces, hoy vamos a tener la charla del síndrome de Sjögren a cargo de Lina Bermón, Juan Hurtado y Emily Caicedo. Seguimos en nuestro ciclo de reumatología. Nuevamente agradecerles por la asistencia y espero sea una charla fructífera y en la que todos podamos aprender de este tema tan interesante como lo hicieron nuestros compañeros mientras lo prepararan. Y le doy paso a Emily. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su amable espera y pues por comprender estos pequeños Hola, buenas noches. problemas tecnológicos. Entonces, bueno, como ya vieron, el tema de hoy es síndrome de Sjögren, una enfermedad reumática súper importante en la población. Tiene una incidencia amplia, como ya veremos, y pues claramente no está por fuera, no estará por fuera de nuestra práctica clínica, por lo tanto es conveniente revisarla el día de hoy. Entonces, los dejo con Juan, que les va a presentar un pequeño caso clínico que trajimos para contextualizar todo. Perfecto. Entonces, buenas noches a todos. En nuestro caso clínico, entonces tenemos a una mujer de 52 años de edad, con 2 años de antecedentes de boca extremadamente seca, inflamación de las glándulas parótidas, manifiesta dificultad para tragar alimentos secos. Además de esto, bebe agua durante toda la noche. Informa tener episodios de fatiga, dolor en las manos y muñecas, especialmente de carácter matutino, y desde hace 10 años presenta malestar ocular, por lo cual tuvo que retirarse los lentes de contacto. Siguiente, por favor. Al examen físico, la paciente revela boca seca, púrpura palpable en las piernas, a nivel osteoarticular, tres articulaciones inflamadas, además de inflamación bilateral de las glándulas parótidas. En los paraclínicos tiene una marcada linfopenia, queratinina sérica, unos títulos de ANA, ENAS anti-RO, anti-LA y RAT positivos y un C4 consumido. Entonces, nuestra pregunta es cómo se debe manejar el caso de esta paciente y es lo que vamos a tratar de resolver en nuestra presentación. Siguiente, por favor. En introducción, entonces tenemos que el síndrome de Sjögren, en sus siglas SS, inicialmente se consideró como una enfermedad local de las glándulas parótidas. Se asoció también con enfermedades reumáticas y se pensaba que era una variante de la artritis reumatoidea hasta aproximadamente mediados del siglo XX, donde ya se catalogó como una enfermedad inmunológica propia. La célula diana de esta enfermedad son las glándulas de secreción externa. Presenta normalmente un caso clínico muy amplio, se asocia con linfomas y algunas otras afecciones a nivel tumoral. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante conocer esta enfermedad? El conocimiento amplio de la gama de síntomas y signos que los pacientes lleguen a presentar en algún aparato o sistema va a ser fundamental porque vamos a lograr un diagnóstico temprano y además vamos a aumentar la favorabilidad de la morbilidad de los pacientes y asimismo se va a hacer un seguimiento muy estrecho por la consulta externa. ¿Por qué es relevante? Porque la idea es evitar complicaciones irreversibles en el paciente, además de estos estadios avanzados de la enfermedad, teniendo en cuenta que suele ser muy incapacitante y está catalogada entre enfermedades que conocemos como poliautoinmunidad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de la definición y posteriormente de la fisiopatología y la epidemiología. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta principalmente las glándulas exocrinas, predominantemente las glándulas salivales y las lagrimales. Pero como ven en la foto, no son solo esas dos, también la nariz, la orofaringe, la vagina, y esto provoca una grave sequedad de la superficie mucosa, principalmente de la boca y los ojos, como ya se dijo anteriormente y estaba en el caso clínico. En el mecanismo de desarrollo se ve que hay una destrucción del epitelio de las glándulas exocrinas y hay una respuesta normal de los linfocitos B y los linfocitos T. A los autoantígenos está el anti-RO y el anti-LA, que también lo nombró mi compañero. Y bueno, también hay otros autoantígenos que posteriormente vamos a hablar. Eh,
dentro de la definición del síndrome, vamos a encontrar que hay un síndrome primario y uno secundario. Primario, como se entiende por su nombre, es aquel que se da él como base de la enfermedad, o sea, el síndrome y su fisiopatología es la causa de absolutamente todas las cosas subyacentes. Eh, y el secundario es aquel síndrome que se da dentro de otra enfermedad autoinmune. Por ejemplo, no sé, un lupus que posteriormente desarrolla un síndrome de Sjögren, pero entonces en ese caso sería secundario. Pero entonces en el caso de que sea un síndrome de Sjögren que inicie como en el caso de la señora, inicie con la sequedad en los ojos, en la boca y que posteriormente genere complicaciones, diríamos que es primario. Los datos epidemiológicos del síndrome de Sjögren realmente hay muy pocos, sin embargo en este momento tenemos dos estudios a colación. Uno de esos es donde se utilizó una corte de 2.970 pacientes de Latinoamérica y 18.019 pacientes de Europa, América del Norte y de Asia. ¿Qué se encontró en ese estudio? Que los pacientes colombianos suelen tener menor edad al inicio de la enfermedad. Sin embargo, tiene una mayor tasa de positividad de los anticuerpos SANA y el RAT. Otros datos que se encontraron fue que las manifestaciones de la enfermedad en los latinoamericanos suele estar muy a la par con los norteamericanos. Sin embargo, sí presenta varias diferencias entre los asiáticos y los europeos. Otro factor adicional es el entorno en el que está el paciente, y eso es lo que denominamos ecología autoinmune, que se refiere pues a la interacción que tiene el individuo con su entorno y que hagamos que en algún momento le puede llevar a la ruptura de la tolerancia inmunológica y asimismo puede presentar alguna enfermedad autoinmune, una o dos. Ya en Colombia tenemos un estudio del 2020 que nos habla de un reporte de 58.680 casos. El 82% decía mujeres con una relación hombre-mujer de 4,61 y la mayor prevalencia normalmente se encontró en las edades de 65 a 69 años de edad. Un dato adicional es que por cada 100.000 habitantes a nivel mundial se presentan 61 casos de síndrome de Sjögren. ¿Cuáles fueron las ciudades en Colombia con más reporte de casos? Está Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Sin embargo, la mayor prevalencia la reportó Caldas, nuevamente Bogotá y Antioquia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la fisiopatología. Gracias. Es un poco extensa, pero primero hay que tener en cuenta que una respuesta normal de los linfocitos B y T, como se dijo anteriormente, por los autoantígenos que se expresan por el epitelio de las glándulas exocrinas. Esto va a ocasionar que aumenten las citocinas y las quimiosinas, hay inflamación crónica de estas glándulas y hay una eventual pérdida de su función fisiológica. Vamos a hablar de la epitelitis autoinmune, que es una teoría, hay otras, pero es con la que hay mayor apoyo. Esta trata de que hay unos infiltrados linfocíticos en las células epiteliales que rodean o invaden los órganos, y es así como hay una exocrinopatía y una afectación de las partes funcionales del órgano. Otra teoría es que se cree que hay un mecanismo neuroendocrino que habla sobre la influencia de las hormonas y los neuropéptidos en la función de las glándulas exocrinas, que eso podría explicar por qué algunos pacientes con síndrome de Sjögren no tienen presentación, no presentan síntomas de Zika, que son los que engloban esa resequedad que tienen en diferentes partes. Entonces explica por qué de pronto tienen síntomas de Zika graves, pero no tienen esos rasgos en la histopatología de inflamación. Y si los tienen, están muy limitados. Entonces, en esta foto está un poco sobre la patogénesis de la epitelitis autoinmune. Entonces, rápidamente trata sobre que las moléculas inmunocompetentes, como los receptores tipo TOL, que se expresan
de forma constitutiva en las células epiteliales de las glándulas exocrinas. Ahí los pueden ver como TLR, están en rojo. Esta activación, esta señalización de estos receptores va a provocar la producción de autoantígenos y va a haber una regulación al alza de las moléculas inmunocompetentes, quimiosinas, citocinas. Ahí lo ven que el TLR, la flechita pues está abajo, hay una firma de interferón, todo lo que tenga que ver con inflamación. Esto va a producir apoptosis, va a producir hipofunción epitelial, como ven en la imagen. Por otro lado, los autoantígenos pueden ser liberados por estas células epiteliales y presentarse a las células inmunitarias. Esto va a ocasionar que los linfocitos TCD4 se diferencien en linfocitos T auxiliares foliculares que ven allá en los CD4, diferenciándose en TFH, en TH17, en muchos subtipos. Esto va a aumentar la supervivencia de las células B y va a haber una diferenciación de estas células B también promovida por la interacción con las células epiteliales. Entonces, este es el resumen de esta imagen. Sin embargo, voy a explicarles un poquito más por qué sucede cada cosa, las cosas que se desconocen. De pronto van a entender las personas que vieron inmunología. Entonces, hay una activación inmunitaria en los epitelios. Las células epiteliales de estas glándulas salivales, como ya hablamos, van a expresar unas moléculas inmunocompetentes y van a impulsar, van a regular la respuesta inmune porque están implicadas en reclutar, en activar, en diferenciarlas, en que proliferen todas estas células. Y estas moléculas de las que les hablo son, por ejemplo, el HLA, que como ven en la otra imagen, para recortar un poco, la molécula de clase 1 del antígeno leucocitario humano va a presentar esos epítopes y al TCR, al receptor del linfocito T, y no solo es esta molécula la que está presente, sino también CD40, que es una proteína coestimuladora, porque no solo el HLA el que tiene que mostrar todo para activarlo, sino también todas las proteínas coestimuladoras van a estar aquí presentes. Hay moléculas de adhesión, hay moléculas relacionadas con la apoptosis, si se acuerdan del receptor FAS, del FAS ligando. Y bueno, como ya hablamos, citocinas preinflamatorias, citocinas que van a participar en la diferenciación de las células linfoides y muchas quimiosinas que atraen a las células T. Entonces aquí hay un círculo vicioso. Por una parte están las células epiteliales de la glándula salival que están regulando la respuesta inmune, están presentando los antígenos y no son inocentes, no son solo espectadores inocentes, sino que están afectando, están atrayendo, y por el otro lado del círculo vicioso que les digo, están las células inmunitarias y el microambiente inflamatorio, que esto también activa a las células epiteliales a que expresen todavía más estas moléculas y haya mayor regulación de estas citoquinas y bueno, aumenta la inflamación, hay más infiltración de las lesiones. Entonces, esto se puede concluir que sugiere una interacción anormal entre las células epiteliales y las células inmunitarias en el síndrome de Sjögren. Cada uno está aumentando, está creando esa inflamación. Y bueno, entonces, ¿qué produce o qué es lo que activa esas células epiteliales? Directamente actúan sobre las células B y promueven su diferenciación hacia subtipos. También indirectamente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque activan y median la diferenciación de los linfocitos T en foliculares, en auxiliares foliculares, y estas, si se acuerdan, aumentan la supervivencia de los linfocitos B, que está ahí el TFH, que, bueno, la diferenciación de los linfocitos T. Todo esto está comprobado y hay muchos estudios que ven las líneas celulares de las células epiteliales de las glándulas en pacientes con Sjögren con controles sanos. Entonces, en esa comparación hay una clara expresión a la alza de las moléculas inmunocompetentes. Lina,
Lina, qué pena te interrumpo, no se te está escuchando. Lina, Lina, no, Lina, ¿Ya me escuchan bien? ahora sí te escuchamos, qué pena. Repite 5 minutos atrás que se te cortó y había mucha interferencia. Ay, no. ¿En qué parte me quedé? Tranquilo. Gracias, Lau. Vale. ¿Alguno me dice hasta qué parte escucho? ¿Si escucharon lo del círculo vicioso o desde ahí retomo? Desde ahí retoma, un poco antes. Antes, Sí, un poco antes. también escucharon la presentación de los epítopes, el HLA y los demás. Hasta ahí escuchamos, hasta ahí y luego ya se empezó a ver interferencia. Ay, Dios. Listo. Vale. Bueno, entonces, como había dicho, las moléculas que están presentes en estas células epiteliales son el HLA, la molécula de clase 1 del antígeno leucocitario humano, que pues está presentando los epítopes, no lo hace solo, están las proteínas coestimuladoras como CD40, hay moléculas de adhesión, moléculas relacionadas con la apoptosis, como el receptor FAS, el FAS ligando, y bueno, citocinas proinflamatorias, también estas participan en la diferenciación de las células linfoides y también pues las quimiosinas atraen a las células T. El círculo vicioso que les hablaba es que por un lado están las células epiteliales de las glándulas salivales que están regulando la respuesta autoinmune, están presentando los antígenos y no son solo espectadores, no son inocentes, están afectando, están permitiendo, atrayendo que haya una infiltración de esas células inmunitarias. Y por el otro lado de ese círculo vicioso están las células inmunitarias y el microambiente inflamatorio, que activan aún más las células epiteliales. Entonces, es decir, la expresión de estas moléculas en las células epiteliales se regula aún más por las citoquinas secretadas por las células inmunitarias que están infiltrándose en esas lesiones tisulares. Entonces, claramente sugiere una interacción anormal entre las células epiteliales y las células inmunitarias. Entonces, seguimos con qué produce o qué activan esas células epiteliales. Directamente actúan sobre los linfocitos B y promueven su diferenciación hacia subtipos. También lo hacen indirectamente porque activan y median la diferenciación de los linfocitos TCD4 en linfocitos T auxiliares foliculares, que es la célula naranjita que ya se diferenció. Y estos, si recuerdan, aumentan la supervivencia de los linfocitos B. Todo esto está comprobado porque se ha visto que en las líneas celulares de las células epiteliales de las glándulas salivales en el síndrome de Sjögren, al compararlos con controles sanos, tienen un aumento en la expresión de esas moléculas inmunocompetentes. Además, también se observó, como ven en la imagen, una translocación de los autoantígenos anti-Rho y anti-La en la membrana celular del citoplasma, ahí al lado del TLR, el Surface Expression. Bueno, entonces uno se pregunta por qué se da esa activación y actualmente se desconoce. No se sabe la causa de la activación de la respuesta inmunitaria en las células epiteliales, pero se cree que puede ser los cambios epigenéticos o las infecciones víricas latentes, que también podrían desempeñar un papel. Ya vamos a hablar por qué las infecciones víricas. Entonces, ¿por qué se cree que las infecciones víricas desempeñan un papel? Pues lo que apoya la implicación de la infección viral en la patogénesis del síndrome de Sjögren es que en las lesiones de la glándula
que se observan en los pacientes hay una firma de interferón. Además, en estas células epiteliales hay una elevada expresión constitutiva del receptor tipo TOL3, el TLR3, que si se acuerdan, pues es de la familia de receptores de reconocimiento de patrón del sistema inmune innato, que reconoce PAMP y DAMPs, y bueno, ya vamos a hablar de eso. Y este receptor tipo TOL3 tiene capacidad de respuesta a la señalización que puede inducir la producción de interleuquina 7, que es muy importante también, y ya vamos a hablar más adelante. Entonces, recordemos que qué hacen los TLR y por qué es importante este aumento del tipo 3. Entonces, pues como ya dije, son del sistema inmune innato. Reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, PAMP, y también los DAMP del daño celular. Median la producción de citocinas, que es necesario para una inmunidad eficaz. Y en este caso, a través de los TLR, las células epiteliales también pueden percibir señales de inmunidad innata, y esto conduce a un alza de las moléculas inmunocompetentes mencionadas anteriormente, pues HLA, receptor FAS, ligando FAS, citoquinas proinflamatorias. Entonces, este mecanismo vincula la respuesta inmunitaria innata de los TLR con la adaptativa, el linfocito B y los linfocitos B. Están las dos respuestas inmunes. Además, la señalización de los TLR3 en las células epiteliales conduce a la hipofunción de la glándula salival, como ahí ven, hay resequedad, hay cambios en la mucosa, y también hay apoptosis de las células. Entonces, también se ve una regulación a la alza de los autoantígenos Rho y LA, y esto sugiere que esta señalización de los TLR3 en las células epiteliales podría estar implicada en la presentación de autoantígenos, porque las células epiteliales están presentando sus proteínas intracelulares, anti-Rho, anti-LA, al sistema inmune, y lo hacen por vesículas. Ahí ven las vesículas chiquitas que tienen los autoantígenos. Y claro, las vesículas, pues si son células epiteliales sanas, o vesículas apoptóticas, si las células epiteliales pues son apoptóticas, valga la redundancia. Entonces, pues yo me pregunté, ¿por qué el aumento de los Toll-like receptor, los TLR, podrían estar ayudando a que esto se esté ocasionando? Entonces me puse a buscar, y la respuesta es que todo en exceso es malo. Ayudan en las infecciones víricas, pero hay múltiples evidencias en modelos animales que soportan la teoría de que la expresión aberrante de esos TLR pueden hacer que estas células se hagan hiperrespondedoras a ligandos endógenos, se pierde esa tolerancia y por tanto predispone a un individuo a desarrollar una enfermedad autoinmune. Entonces, ya siguiendo otra vez con la imagen, la activación inmunitaria en el síndrome de Sjögren también puede ser desencadenada por células dendríticas. Ahí están en la imagen células dendríticas plasmocitoides, y eso también está demostrado por modelos experimentales. Con respecto a los linfocitos T, pues con todo lo anterior que ya les comenté, se concluye que hay una fuerte implicación de estos. Y además se ha detectado que los linfocitos T secretan interferón gamma e interleuquina 17. Y como se dan cuenta, en el TH1 es de los más inflamatorios. Y que estén secretando interferón gamma e interleuquina 17, que pues es lo que hacen en estas glándulas salivales que están inflamadas en estos pacientes, está asociado a daño tisular. Entonces hay tissue damage y hay hipofunción de la glándula, y llegamos a lo mismo. Hablando ya de todas las citoquinas que ven ahí en esa imagen, vamos a hablar por encima de algunas. Por ejemplo, la interleuquina 7, que impulsa a los linfocitos T efectores y están sobreexpresados en esas células epiteliales de estos pacientes. Y ya sabemos que la señalización inmunitaria innata por los TLR, a través de los TLR, como la provocada en infecciones víricas, induce la producción de interleuquina 7 por parte de las células epiteliales y también por las células dendríticas o las células endoteliales. Y pues las interleuquinas 7
pueden hacer que los linfocitos T efectores induzcan una cialodenitis, y esto se ha visto en experimentos con ratones, esta inflamación por la interleuquina 7. Entonces, esta cascada. También se ha demostrado que otras citocinas que se sobreexpresan en estas glándulas, por ejemplo la interleuquina 7, ahí está también la interleuquina 17, la 21, la 22, 23, contribuyen a la respuesta normal de los linfocitos T y B y pueden desempeñar un papel crucial en este síndrome y pueden aumentar el riesgo de una neogénesis linfoide. Y pues ya finalmente se ha propuesto que la apoptosis de las células epiteliales como un posible mecanismo etiopatogénico que se asocia al deterioro de la función glandular secretora. Y esto se ha evidenciado en experimentos con ratones también, que se les ha silenciado la expresión de NF-κB, que es esta molécula, este factor inhibe la apoptosis. Entonces, al silenciar su expresión, al inhibirlo, va a haber un aumento de la apoptosis, y se ha visto que esa lesión inflamatoria es muy similar a lo que sucede en el síndrome de Sjögren en las glándulas lagrimales. Además, también se encontró que esto se asoció a títulos elevados de anticuerpos séricos anti-Rho y anti-LA. Y todo esto se pudo revertir tratando a los ratones con inhibidores de la caspasa que bloquean la apoptosis. Entonces, pues esto apoya también porque se ha propuesto que la apoptosis es un mecanismo etiopatogénico. Y pues ahí, como ven, en verde, en los recuadros verdes, están tratamientos potenciales por ejemplo, de los cambios mucosos, entonces mucolíticos, secretagogos. La resequedad, pues en los ojos, lágrimas artificiales, geles, saliva artificial, corticoides tópicos, antibióticos, en la boca una buena salud oral, y porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de caries, de enfermedad periodontal, y pues también terapia de depresión de las células B. Siguiente. Listo, entonces ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas de toda la fisiopatología que nos acaba de contar Lina, entonces tenemos primero los síntomas Zika, que son los síntomas secos, es decir, aquellos que están dados por una disminución de la secreción de las glándulas salivales y lagrimales. Entonces, los pacientes van a manifestar que tienen dificultad para pasar los alimentos, expresada como que van a comer y requieren mucho líquido para poder procesarlos, para poder pasar el bolo alimenticio. Van a tener cambios del sabor, como un dolor tipurente en la boca, alteración en el habla, no como alteración tipo neurológica, sino que van a tener problemas al hablar por largo tiempo, porque como disminuye la producción de saliva, van a tener mayor dificultad y van a tener boca seca después de hablar cierta cantidad de tiempo, que a medida que la enfermedad los impacta más, va a ser más corto el tiempo que pueden hablar de forma seguida. Manifiestan sed, necesidad de recurrir a tomar agua en las noches, aumento de las caries por disminución de la saliva, que es la que aporta algunos minerales, y fisuras linguales. En cuanto a los síntomas dados en la región de la parótida, está edema como signos de inflamación local. Entonces puede estar edematizada a nivel de las parótidas, con calor y rubor, doloroso y doloroso. Esto se puede presentar en 1/3 de los pacientes. Y los otros están a nivel oftalmológico, va a presentar prurito, quejarse porque ven que los ojos están rojos frecuentemente, dilatación de la conjuntiva vulvar, se ve como una bolsita en esta parte de la conjuntiva, dificultad para el uso de lentes de contacto, como se veía, digamos, en el caso de la paciente que pusimos al inicio. Ella tuvo que dejar de usarlos porque claramente eso es como ahí, además de que tienen disminución de las lágrimas,
pues tienen como una noxa que aumenta esa sensación de malestar y van a requerir el uso de lágrimas artificiales, incluso se quejan de que producen menos lágrimas pues en el momento de llorar. Rinitis seca, pues como les decía Lina al inicio, no solo es ojos y boca, también pueden estar perjudicadas otras partes del cuerpo. En el caso de los síntomas Zika, rinitis seca, tos seca, ronquera y piel seca. Ahora vamos a ver que hay unas manifestaciones sistémicas que el síndrome de Sjögren va más allá de quedarse en ojo seco y boca seca, sino que puede ser mucho más severo de lo que podemos pensar. Y pueden tener síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, incluso pérdida de la funcionalidad en un 9% de los pacientes. Eh, Pueden tener síntomas en el sistema nervioso central como vasculitis, mielitis transversa, desmielinización, cambios en las imágenes, como que se van a ver focos de hipodensidades secundario a este síndrome. A nivel glandular, lo que ya hablábamos, se va a ver que las parótidas se van a inflamar. A nivel linfático, pues pueden tener linfadenopatías, pero es importante este signo, ¿por qué? Porque ellos tienen un riesgo de linfoma mucho más alto que el resto de la población, que ya vamos a ver. A nivel pulmonar pueden incluso presentar EPID, fibrosis pulmonar, eh, llegar a requerir oxígeno. Este caso de la presentación pulmonar está asociado cuando tienen algunos anticuerpos como factor reumatoideo. A nivel abdominal pueden tener nefritis intersticial, que está porque los linfocitos activados por toda esta cantidad de citocinas y reacción con el epitelio que nos acaban de contar, van a repasar el túbulo y generan una nefritis intersticial. También los inmunocomplejos pueden llegar a causar glomerulonefritis membranosa o membrano proliferativa. Pues claramente son patologías que van a incidir de gran forma en la vida de nuestros pacientes. Infiltración y, bueno, otro elemento es que el síndrome de Sjögren puede ser parte de las patologías que generan pancreatitis de etiología autoinmune. A nivel articular se pueden quejar de síntomas como si tuvieran artritis, pero no, es el mismo síndrome que tienen dolor, tienen artralgia, sinovitis, como en la mañana como esa dificultad en la movilidad. Van a presentar síndrome de Raynaud. En los músculos pueden generar miositis, debilidad, que pues asimismo va a estar asociada a esa disminución de la funcionalidad. A nivel cutáneo, supremamente importante la presentación de púrpura, pues nos sugiere una severidad importante en cuanto a la presentación del síndrome y puede generar neuropatía periférica, principalmente sensorial. Estas manifestaciones sistémicas, como ven, hay unas que son mucho más severas que otras, y esta severidad se ha visto asociada a cambios como hipocomplementemia, hipergamaglobulinemia, en la presencia de crioglobulinas, factor de reumatoideo y anti-Ro. Entonces, en uno de los artículos que usamos para esa presentación, lo que sugería es que a estos pacientes debería hacérseles un seguimiento de estos marcadores, al menos anual o cada 2 años, para poder objetivizar qué tan grave y qué tan profundo está, el, está cursando el paciente con la enfermedad. En cuanto al linfoma, lo que les contaba, tienen 15 a 20 veces más riesgo de tener linfoma que la población sin síndrome de Sjögren y pues sin otras patologías. Generalmente se da en los focos MALT y incluso puede darse dentro de la parótida y de ahí empezar a extenderse. En cuanto
a eso es necesario identificar cuando una parótida inflamada en un paciente con síndrome de Sjögren me es sugestiva de linfoma o cuando me es sugestiva de que es algo normal, o sea, algo esperado de su enfermedad. Entonces, cuando es bilateral, cuando cambia de tamaño, o sea, varía, pues uno pensaría que es asociado al síndrome, pero en los casos en los que es en un solo lado, que está durita la parótida, que se mantiene en su tamaño, que no varía con los días, pues hay un riesgo mayor de linfoma y sería necesario entrar a hacer mayores estudios para establecer si realmente está cursando con un linfoma el paciente, ver si tiene adenopatías y eso. Bueno, esto ya. En cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos que unas están dadas a objetivizar qué tan severos qué tan comprometido está la secreción de las glándulas. Entonces, primero tenemos aquellas que van a medir el flujo de salivar, que normalmente es de 0.1 mililitros por minuto. Entonces, lo que hacen es recolectar la saliva del paciente durante 15 minutos y entonces si esta saliva es menor de 1.5 mililitros en 15 minutos, pues entraría a ser uno de los factores para muy sugestivos de síndrome. Ya veremos, esto se hacía más con la clasificación del 2002 para síndrome de Sjögren, pero pues con el tiempo se ha disminuido como la rigurosidad en medir estos elementos. También está este test en el que se mide como la producción de lágrima, la producción de la glándula lagrimal, qué pena. Y entonces, pues aquí mismo lo mismo. Entonces ponen estos papelitos, como lo ven en los ojitos de las personas. Estos papelitos vienen medidos como por milímetros. Entonces los ponen así como los tiene el señor en la foto de abajo y van a medir qué tanta lágrima se produce en 5 minutos, cuando es menos de 5 milímetros lo que llena en el papelito, pues es sugestivo también. En cuanto a los anticuerpos, súper importante, entonces, tenemos ANAS, factor reumatoideo, crioglobulinas y C3 y C4 que no están incluidos como criterios diagnósticos, pero sí pueden dar un criterio de severidad de la enfermedad. El factor reumatoideo, como vieron, está asociado a mayor severidad en cuanto a la afección pulmonar. Las crioglobulinas y el C3 y C4 con linfoma y en general con síntomas severos de la enfermedad, manifestaciones severas. Y anti-RO y anti-LA que van a ser pues son, en inicio se describieron como los anticuerpos para el síndrome de Sjögren y pues no se presentan en todos los pacientes como ven, en un 70% anti-RO y en un 50% anti-LA, pero de todas formas se ven asociados a las manifestaciones sistémicas. Y por último, un gran criterio diagnóstico es en la biopsia de glándula salivar encontrar que haya más de 50 linfocitos periductales o que haya más de un foco de centro germinal, como lo vemos en la imagen C. Estos circulitos nos van a ver como estos focos, estos centros germinales de linfocitos. ¿Qué anomalías pueden encontrarse en el laboratorio? Citopenia, que los pacientes cursen con leucopenia, trombocitopenia, anemia, y esto, pues obviamente demuestra un peor pronóstico porque quiere decir que hay una inflamación que está afectando las líneas celulares, hipergamaglobulinemia, PCI a nivel renal, como les comentaba, puede haber una nefritis intersticial y por lo tanto aumentar la creatinina, presentar proteinuria, hipocalemia, pérdida de electrolitos por los riñones. Ahora, en cuanto a los criterios diagnósticos, estos son los criterios diagnósticos propuestos en el 2017. Entonces, como les contaba, aquí tenemos los factores de anti-RO y anti-LA o el factor reumatoideo ANAS. Esto pues ha ido cambiando en el tiempo. Inicialmente era solo anti-RO, anti-LA, pero se ha visto que los pacientes tienen como también una gran incidencia de factor reumatoideo. Entonces, pues se ha incluido en los criterios diagnósticos que se tenga una biopsia de una glándula salivar,
que tenga al menos un foco en 4 milímetros de un foco germinal. Y la queratoconjuntivitis, y pues todo esto en un contexto de un paciente que no tenga alguna otra cosa que explique estos síntomas como hepatitis C, sarcoidosis, amiloidosis, una enfermedad relacionada con IgG4, que pues también incluso esta enfermedad puede presentar pancreatitis, puede simular muchos de los síntomas y manifestaciones sistémicas que ya describimos. Diagnósticos diferenciales, bueno, lo que ya vimos, lo que les comentaba, que no tengan la enfermedad de IgG4, sarcoidosis, amiloidosis, tuberculosis y algunos medicamentos que pueden disminuir la producción de las glándulas salivales y pues de las glándulas en general. Estos cuadritos lo que les quiero mostrar es cómo medimos la severidad eh, con la que se está cursando la enfermedad. Entonces, punto por punto, todas las cosas que les comenté de los síntomas generales que pueden tener los pacientes, pues uno va mirando, entonces, y los signos. Si tiene linfadenopatías, entonces miro, no tiene, bueno, entonces solo tiene 0. Luego voy y miro si tiene síntomas constitucionales, tiene fiebre, tiene sudor nocturno. Entonces aquí ya voy 6 puntos. Y así con todos los cuadritos, que incluso pueden llegar a ser 134 puntos, y esto nos va a decir, nos indica el índice de actividad de la enfermedad, qué tan severa está siendo en ese momento, y pues claramente esto va a tener un impacto en el tratamiento y qué tan serios vamos a comportarnos frente a la enfermedad. En cuanto al tratamiento, entonces es importante entender o, digamos, tener en cuenta que las guías actualmente nos hablan de un tratamiento en un paciente sintomático. Realmente en pacientes asintomáticos no está presente. Entonces, como lo habíamos hablado anteriormente, ahí van a haber factores que van a verse implicados en la calidad de vida del paciente. Entonces, primero tenemos la esfera de CVRS, que es calidad de vida relacionada con la salud. Son los factores que debemos de tratar inicialmente en el paciente. Hay otros tratamientos indicados en cuanto a medicamentos modificadores de la enfermedad. Encontramos también terapias tópicas y oftalmológicas que van a ser un conjunto total de la guía que se debe realizar en el paciente con síndrome de Sjögren. Siguiente, por favor. Entonces, en esta otra diapositiva tenemos un pequeño recuento de 4 pasos que se deben posiblemente tener en cuenta en nuestro paciente. Primero, que es un manejo transdisciplinario. ¿Por qué? Porque debe estar presentes médicos de familia, reumatólogos, oftalmólogos, otorrinos y odontólogos. Realmente las manifestaciones son muy grandes, entonces debe contar con ese manejo. El tratamiento se debe individualizar según cada paciente, teniendo en cuenta la actividad de la enfermedad, la presencia o extensión de las manifestaciones extraglandulares, como lo vimos hace un momento. Como tercero, tenemos la educación al paciente para que nos pueda ayudar y entender su enfermedad y colaborar en la guía que se elija. Y como último, tenemos los medicamentos y en interrogante los posibles tratamientos que se están estudiando en el momento para este síndrome. Siguiente, por favor. Entonces, esas son las terapias orales. Encontramos los sustitutos de saliva, tenemos los geles solares, los fluoruros tópicos y la electroestimulación. En esta parte, como ya lo mencioné, Emily, en un momento, hace un rato, la mayoría de pacientes con síndrome de Sjögren, en un porcentaje muy alto, presentan alteraciones a nivel odontológico. Entonces, por eso es relevante tener en cuenta el manejo transdisciplinar. El interferón alfa es una terapia oral, realmente no se hace aquí en Colombia. Sin embargo, estudios encontraron que cuando se asocia la neuropatía con el síndrome de Sjögren, presenta una mejoría de los síntomas de resequedad, y además de esto, los hallazgos en las muestras de las biopsias suelen ser mucho mejores. Sin embargo, presenta un mayor índice de intolerancia gastrointestinal. Siguiente, por favor. En las terapias oculares, la que mayormente se usa son las gotas de lágrimas artificiales. Tienen mayor efectividad, los pacientes lo suelen tolerar sin ningún inconveniente, y anexo a esto disminuyen las alteraciones o los síntomas que ellos refieren. Hay otras gotas, como están las gotas a base de glucocorticoides, de ciclosporina, que son guías que se están
se están desarrollando actualmente y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente, por favor. Y en esta otra parte, entonces, tenemos los medicamentos orales. Esos son agonistas muscarínicos. Realmente encontramos la pilocarpina y la sedimelina. En Colombia no está autorizado la sedimelina, entonces siempre se utiliza la pilocarpina clorhidrato, normalmente es de 5 miligramos. ¿Qué hacen estos dos medicamentos? Estimulan los receptores M1 y M3 que están en las glándulas y así van a ayudar a aumentar la función secretora. Pero ¿qué tienen de contraindicación? Lo que van a hacer es que van a aumentar la sudoración, el rubor, el dolor de cabeza y las náuseas en los pacientes. Por eso se debe iniciar con unas titulaciones muy bajas. Todo depende de la severidad que tenga el paciente. Entonces se pueden iniciar tabletas interdiarias o diarias, después cada 12, o se puede llegar a una tableta cada 8 horas. Pero todo depende de la severidad de los síntomas que manifieste el paciente. Siguiente, por favor. Ahora, como último, tenemos los modificadores de la enfermedad. No hay guías que nos hablen específicamente de que estos modificadores de la enfermedad se deben usar en el Sjögren, sino que, como lo mencionaba Emily hace un rato, tenemos el síndrome de Sjögren primario y el secundario. Algunos se relacionan con lupus, fibromialgia y otras enfermedades del tejido conectivo. Entonces, al tratar esas enfermedades y tenían un Sjögren secundario, evidenciaron que mejoraron los síntomas, pero realmente no hay algo que nos diga esto es efectivo en esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles tenemos en este caso? La hidroxicloroquina, que se suele usar mucho cuando está asociado con lupus, los inmunosupresores como leflunomida, ciclofosfamida, satioprina, metrotexate, micofenolato, mofetil. Los glucocorticoides orales, corticoides orales realmente no están muy bien respaldados en la evidencia científica, pero pues sin embargo se suelen utilizar. Y ahora en cuanto a las terapias biológicas, como les comenté, suelen tratar la primera enfermedad y pues secundario tiene un síndrome de Sjögren y evidenciaron una posible mejoría. ¿Cuáles podrían ser? Rituximab, etanercept, Batacet, pero realmente no están indicados en la primera línea para tratar la enfermedad de síndrome de Sjögren. Siguiente, por favor. Entonces, con esta revisión realmente es importante entender y estar actualizados porque estas enfermedades realmente pueden llevar a una progresión y a un nivel de incapacidad alto en nuestro paciente. Entonces, por eso teníamos como interrogante nuestro cuarto punto en cuanto a procedimientos. Este es un estudio de la Sociedad Británica de Reumatología, es un ensayo controlado lectorizado. Se publicó en este año, 2021, a más o menos a marzo y lo que nos habla es sobre un nuevo procedimiento que podría mejorar la secreción de la saliva y también reduce las manifestaciones de serostomía en los pacientes, la cialendoscopia. Entonces es muy importante que estemos actualizados en todas estas enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque la idea es evitar complicaciones irreversibles y estadios severamente avanzados de la enfermedad. Siguientes, por favor. Y ya como último, entonces tenemos una pequeña tabla de indicaciones y posibles tratamientos que podríamos utilizar en los pacientes. Entonces, cuando tienen queratoconjuntivitis seca, estomatitis seca, rinitis, traqueobronquitis, dispareuria y fatiga. Entonces, si pueden evidenciar, en la mayoría de todos estos siempre están los secretagogos o la pilocarpina que se suele utilizar pues en Colombia y además de esto las gotas. El último cuadrito nos habla de la fatiga y ese es uno de los que más énfasis se deben de realizar porque es que el síndrome de Sjögren es una enfermedad que suele ser muy incapacitante en el paciente. Entonces, ese es uno de los síntomas importantes a tratar que está dentro de lo que les mencioné ahora sobre el CVRS, que es la calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los grados de recomendación? Entrenamiento de resistencia aeróbica, hidroxicloroquina y un seguimiento muy estrecho por la consulta externa. Y ya como último tenemos nuestra bibliografía, en la cual nos basamos para esta presentación. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Una excelente charla, excelente revisión, muy productiva en lo personal y bastante, bastante agradable. Nuevamente agradecerles a ustedes, agradecerles a los asistentes, recordarles a los asistentes que aún no han enviado la asistencia, válgase la redundancia. Por favor, envíenla. Esto lo hacemos para poder mantener las actividades del grupo ante la universidad.
Nuevamente agradecerles a todos, desearles una excelente noche y esperamos verlos este sábado en nuestra siguiente charla. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.